Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos al Grupo Empresarial Perú Emprende, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este curso de Emprendedores de Éxito. Hoy vamos a dar inicio a este curso para todas aquellas personas que van a iniciar su negocio y quieren formalizarse. Si tú tienes una farmacia, una botica, un mini market, una ferretería, entre otros tipos de negocios en el rubro comercial, entonces este curso va a ser de tu interés. Así que vamos a dar inicio a los temas del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar con el presente curso. Bien, los temas que vamos a desarrollar el día de hoy es por qué debo de pagar tributos, qué me conviene más, ser persona natural o jurídica. Nosotros debemos saber qué tipo de empresa elegir. Ojo, ambos son empresas, una como persona natural y otra como persona jurídica. También vamos a ver qué tipo de empresa elegir, ¿no? ¿Cuál de estas formas? Tenemos en cuanto a las personas jurídicas, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, entre otros tipos de empresas. Entonces, nosotros vamos a darle las diferencias de cada uno de ellas. También vamos a ver qué pasos debo seguir para formalizar mi empresa, a qué instituciones o entidades tengo que acudir y cuál es el procedimiento que debo seguir. También vamos a hablar acerca de las bancarizaciones. ¿Por qué debo de bancarizar mis operaciones comerciales? Y para finalizar, vamos a hablar acerca de las recomendaciones para evitar las multas con SUNAT. Así que iniciemos con el primer tema, un tema muy importante porque este tema nosotros vamos a realizarlo cada mes, ¿no? Durante todo el tiempo que esté vigente nuestra empresa. Entonces veamos por qué debo pagar tributos. Muchos de los contribuyentes siempre me preguntan, ¿no? Contador, ¿por qué yo tengo que pagar tributos si el gobierno es corrupto, hay malversación de fondos y otros temas? Entonces, nosotros debemos saber cuál es el fin de los tributos. ¿Qué será el tributo? ¿Qué será el tributo? En palabras sencillas, el tributo es el pago obligatorio que se realiza al Estado. Todos los peruanos tenemos el derecho y el deber de contribuir con nuestro país. El Estado tiene un gasto público, el cual necesita dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidades tiene el Estado? Las necesidades de salud, de educación, vivienda, etc. Y para eso necesitamos la contribución de todos los peruanos, de nuestros impuestos. El tributo, no se olviden, en palabras sencillas, es el pago obligatorio que se realiza al Estado. Y veamos también para qué pagamos tributos, dónde va ese dinero que nosotros aportamos, ¿no? Principalmente las empresas formales. ¿A dónde va ese dinero? Por ejemplo, en pantalla tenemos una pista. Si yo quiero construir esta pista de un lugar A a un lugar B, entonces, ¿qué es lo que necesito? En primer lugar, necesito un dinero para hacer esta obra, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la contribución de todos los peruanos. Vamos a poder asfaltar, ¿no? esta ruta. También vamos a poder construir puentes, también hospitales, también colegios, ¿no? Colegios en educación. Nosotros podemos, con nuestros impuestos, aportar también para el pago de los médicos, enfermeros y demás personal de salud. En seguridad, nosotros pagamos a los policías, ¿no? Con nuestros impuestos. En educación, pagamos también a nuestros docentes. Entonces, para todo el gasto público es que nuestros impuestos está destinado para el pago de obras y también para los sueldos de diversos servidores públicos. Ya sabemos para qué pagamos impuestos, ¿correcto? Pero aquí vamos a ver una diferencia. Vamos a ver dos aspectos importantes, pero primero veamos qué es el tributo. Hemos dicho que era el tributo, ¿recuerdan? El tributo es el pago obligatorio que se realiza al Estado. Entonces nosotros también hemos escuchado otra palabrita,
¿qué es el impuesto? ¿Correcto? Y a veces nos confundimos, tributo e impuesto, ¿no? ¿Has pagado tu tributo o has pagado tu impuesto? A ver, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia en estos temas? A ver, veamos, ¿cuál es la diferencia? Dentro del tributo, nosotros tenemos lo que son las contribuciones, tenemos también los impuestos y las tasas. Tenemos estos aspectos que son importantes y que forman parte del tributo. Entonces, aquí ya nos estamos ubicando. El tributo es un ámbito general que abarca lo que es las contribuciones, los impuestos y las tasas. ¿Correcto? Ahora sí ya vemos la diferencia, ¿no? Si yo hablo de tributos, estoy hablando de contribuciones, de impuestos y tasas. Entonces, ¿quiénes son las personas que realizan una contribución? Por ejemplo, los trabajadores que están en planilla, que están en salud, ellos realizan una contribución a salud, principalmente, ¿quién? El empleador, ¿no? La ONP, ¿qué es la ONP? Es la pensión de jubilación por parte del Estado. Entonces también las empresas o el trabajador aporta a la ONP, es una contribución. Tenemos también el Cencico. ¿Quiénes aportan al Cencico? ¿Quiénes aportan al Cencico? Las empresas que se dedican a la construcción, donde los que quieren aprender el rubro de la construcción se capacitan en dicha entidad. Y para esto, los que contribuyen son las empresas constructoras. También vamos a ver las tasas. Por ejemplo, tenemos las tasas de alumbrado público, barrido, limpieza, etc. Las tasas son generalmente para los gobiernos locales. Y los impuestos, aquí es lo que más nos importa a nosotros como empresarios. Tenemos los dos impuestos más importantes. ¿Cuáles son? El IGV o IGB y el impuesto a la renta. Estos dos impuestos son los que siempre vamos a tener que ver en mes a mes en nuestras declaraciones. Vamos a tener que realizar la liquidación del IGB y el impuesto a la renta. Y tenemos más impuestos, ¿no? No solo son estos dos impuestos, tenemos también el impuesto selectivo al consumo, el IVAP, que es el impuesto a la venta del arroz pilado, tenemos el impuesto a los casinos, el impuesto al patrimonio vehicular y demás impuestos. Pero los que nosotros el día de hoy vamos a hablar son acerca del IGB y el impuesto a la renta. Bien, entonces comencemos. Es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros al tener un negocio no solo es comprar y vender nuestros productos, ¿no? A veces muchos trabajamos de manera informal al inicio. La mayoría trabaja de manera informal. Después ya se formaliza. Conocemos el negocio, pero ¿dónde está el problema? El problema está en el ámbito tributario, en el ámbito legal, lo que corresponde con el pago de nuestros tributos a la SUNAT. Entonces vamos a hablar de este tema durante todas estas 2 horas y media aproximadamente. Bien, entonces nosotros tenemos que saber en primer lugar por qué pagamos nuestro tributo y de qué manera lo vamos a pagar. Bien, entonces continuemos. El IGB es un impuesto, es el impuesto general a las ventas, que lo paga el consumidor final. ¿Y cuánto es la tasa? Es el 18%. ¿A quién se le dice consumidor final? ¿Quién es el que paga? Por ejemplo, si yo me compro esta calculadora, la utilizo, soy consumidor final. Si yo me compro un celular, lo utilizo para hacer mis llamadas, soy consumidor final, ¿no? Si yo me compro este abrigo, lo utilizo, también soy consumidor final. Si yo tengo sed, me compro una gaseosa, me la tomo, soy consumidor final. Entonces, los consumidores finales son los que pagan los impuestos. Vamos a ver un ejemplo, a ver, para que ustedes entiendan mejor el pago del IGB. Si yo tengo este celular y este celular, si no existiera IGB, me cuesta 1.000 soles, ¿correcto? Me lo venden a 1.000 soles. La persona que me vende, ¿cuánto va a tener de ingreso? Los 1.000 soles, ¿correcto? Los 1.000 soles. Pero como existe el impuesto general a las ventas, ¿qué nos dice el gobierno?
que por todas las ventas que se realicen en el Perú, tiene que haber o se tiene que cobrar un impuesto general a las ventas, que es el IGB. Entonces ya no será 1.000 soles, sino, ¿cuánto es el 18% de 1.000 soles? 180 soles, que yo tengo que pagar al vendedor, ¿no? A quien me vende este producto. ¿Quién está pagando los 180 soles? Yo. La persona que me vende, ¿con cuánto dinero le estoy entregando? Los 180. ¿A dónde va los 180 soles? ¿Quién me cobra los 180 soles? El IGB, a ver, ¿quién me cobra? La SUNAT, ¿no? La SUNAT, correcto. Los 180 soles tiene que ir a SUNAT y los 1.000 soles se queda con el vendedor. Entonces, eso es el IGB. Lo que yo quiero que ustedes entiendan como empresarios, como emprendedores, es que el IGB lo paga ¿quién? El consumidor final. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tema, el impuesto a la renta. Es otro impuesto que se paga por los ingresos y utilidades que tenemos y se paga un porcentaje dependiendo del régimen tributario a que te encuentres. En el impuesto a la renta se divide en 5 categorías. La primera categoría son los alquileres. Si tú alquilas camionetas, maquinarias, equipos, departamentos, habitaciones, tiendas comerciales, etcétera, todo lo que sea alquiler como persona natural, entonces estás en renta de primera categoría. ¿Cuánto vas a pagar? Un 5%. Todo lo que sea alquiler en rentas de primera categoría. Tenemos también las rentas de segunda categoría. Son rentas de capital. Por ejemplo, si yo presto dinero a una persona y obtengo un interés por ese préstamo, entonces yo estoy obteniendo un ingreso, un ganancio. Por ese ganancio yo tengo que pagar también un 5%. Si yo vendo una casa, ¿no? Entonces también voy a tener que pagar mi impuesto a la renta un 5%. Eso está en segunda categoría. En tercera categoría están el comercio y la industria. Todas las empresas. Si nosotros tenemos una ferretería, mini market, botica, farmacia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también están las mineras, están el Grupo Gloria, Plaza Vega, etcétera. Todos estos tipos de empresas son generadores de rentas de tercera categoría. Y aquí nosotros hemos escuchado, ¿no? Los regímenes tributarios. ¿Cuáles son los regímenes tributarios? Tenemos el nuevo RUS, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Son 4 regímenes tributarios que nosotros vamos a tener que elegir de acuerdo al rubro de la empresa, de acuerdo a los ingresos y ciertos aspectos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden, si ustedes escuchan de estos regímenes tributarios, nuevo RUS, régimen especial, MIPE tributario y general, solo están en las rentas de tercera categoría, solo allí. Bien, tenemos también las rentas de cuarta categoría. ¿Quiénes están en las rentas de cuarta categoría? Los trabajadores independientes, que no tienen jefes, no tienen horarios, emiten recibos por honorarios. Ellos son generadores de rentas de cuarta categoría. Puede ser por una profesión, un arte, una ciencia, o puede ser por un oficio. Bien, y tenemos también las rentas de quinta categoría. ¿Quiénes están en las rentas de quinta categoría? Están los que se encuentran en planilla, tienen horario y tienen un jefe, ¿no? Ellos reciben órdenes de su jefe. Entonces, ellos se encuentran en planilla y son generadores de rentas de quinta categoría. Estas 2 rentas, la cuarta y la quinta, son rentas de trabajo. Entonces, veamos. Yo les pregunto, si nosotros vemos estas categorías de las rentas, díganme ustedes, ¿qué tipo de negocio no está ubicado en cualquiera de estas rentas? A ver, díganme ustedes. Si yo tengo una juguería, ¿dónde estaré? ¿Dónde estaré? Tercera categoría. Si yo tengo, digamos, una empresa, una fábrica de confección de zapatos, ¿dónde estaré? Rentas de tercera categoría. Si yo soy pintor, ¿no? Soy pintor, ¿dónde estaré ubicado? En rentas de cuarta categoría. Si yo soy un docente, ¿dónde estaré ubicado? Estoy en planilla, trabajo en un colegio, estaré en rentas de quinta categoría. Si yo presto dinero, como les decía, o vendo mi casa, ¿dónde estaré? En rentas de segunda categoría. Si yo alquilo cualquier cosa,
Puedo alquilar una computadora, puedo alquilar camionetas, carros, maquinarias, equipos, etcétera. Estoy en rentas de primera categoría. Nadie, ningún tipo de actividad se salva, ¿no?, de estas categorías. Entonces, nosotros tenemos que pagar de acuerdo a lo que corresponde a cada categoría. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero aquí hay un aspecto muy importante. Este aspecto es muy importante porque nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos activar las rentas y activar nuestro escudo fiscal, porque de esta manera nosotros vamos a proteger nuestros ingresos. El dinero que nosotros conseguimos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, ya sea a lo que te dediques, cualquier actividad, ese dinero tiene que ser protegido. ¿Y cómo proteges tu dinero? Cuando tú eres formal. Y vamos a ver de qué manera protegemos nuestro dinero. En este caso tenemos a una persona que se llama Juan, y esta persona tiene una camioneta y la pone en alquiler. Esta persona tiene que pagar su impuesto a la renta de primera categoría. ¿Y cuál es el porcentaje? Un 5%. Eso es lo que tiene que pagar. Y supongamos que esta persona alquila la camioneta a 1.000 soles mensuales. 1.000 por 5% es 50 soles. Lo que va a pagar a SUNAT esta persona, Juan, es 50 soles. Yo les pregunto, si la persona recibió 1.000 soles por el alquiler, está pagando 50 soles, ¿con cuánto se está quedando? ¿Cuánto le queda? Correcto, 950. Es lo que le queda de ganancia, ¿no? Porque en realidad está ganando. Los 1.000 soles es dinero legal, es dinero lícito. ¿Por qué? Porque está pagando su impuesto. Pero esta persona, Juan, también tiene dinero, ¿no? De repente tiene un ahorro, y ese ahorro le presta a otra persona, a Carlos. Entonces le dice, ¿sabes qué, Carlos? Yo te voy a prestar 10.000 soles, pero tú me vas a pagar un 10% de interés. ¿Cuánto es el 10% de 10.000 soles? 1.000 soles. Entonces, en la segunda categoría ya no se paga como en la primera categoría. En la primera categoría, ¿por qué se paga? Por el total que tú recibes del alquiler, ¿no? Pagas un 5%. Pero en caso de rentas de segunda categoría, tú vas a pagar de acuerdo a lo que ganas, a lo que realmente ganas. Entonces esta persona está prestando 10.000 soles a una tasa de interés del 10%. ¿Cuánto es su ganancia? Es 1.000 soles. Es lo que realmente está ganando. Y de estos 1.000 soles, este emprendedor, esta persona, está pagando un 5%. ¿Y cuánto es el 5%? 50 soles, ¿no? También. Miren, si ganó 1.000 soles por el préstamo, está pagando 50 soles, ¿cuánto le queda? Muy bien, correcto, igual. Le queda 950. Díganme ustedes, ¿está ganando o no está ganando? A la SUNAT le pagan 50, pero él se queda con 950. Sí, ¿no? Está ganando. Este dinero que él recibe también es dinero legal, ¿correcto? Está protegido. Pero esta persona, Juan, también tiene su negocio, tiene su bodega, y está acogido, vamos a suponer, al régimen del nuevo RUS, cuyos ingresos máximos son hasta 8.000 soles. Esta persona tiene ingresos mensuales por 8.000 soles. Entonces, tiene su RUC y paga su cuota mensual que le corresponde en el nuevo RUS y paga 50 soles al mes. Y este dinero, los 8.000 soles que él recibe, es dinero legal. Muy bien. Juan también tiene una afición, es pintor, y esta persona en sus ratos libres realiza esa actividad. Entonces emite un recibo por honorarios. Está en rentas de cuarta categoría. Y vamos a imaginar que a esta persona le pagan 1.000 soles al mes, ¿correcto? Le pagan 1.000 soles al mes. Pero al no superar los 43.313 soles al año, esta persona no va a pagar impuesto a la renta, ¿correcto? No va a pagar impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque al año no supera los 43.313 soles de ingresos, no supera. Miren, si esta persona al mes, vamos a imaginar que todos los meses recibe 1.000 soles, al año sería 12.000 soles. ¿Supera o no supera? No supera, ¿no? ¿Correcto? No va a pagar impuesto a la renta. ¿Pero qué requisito necesita? Primero debe de suspender su renta de cuarta categoría. ¿Y cómo formaliza sus ingresos? Emitiendo recibo por honorarios. Pero también, de repente,
esta persona es docente, ¿no? Es profesor y es contratado, ¿no?, por un colegio y está en planilla. Le pagan a esta persona 2.000 soles al mes. Y también cuando estás en renta de quinta categoría, si no superas las 7 UITs al año, tampoco se paga impuesto a la renta, pero lo que recibe esta persona es dinero legal. Hagamos un resumen. Esto es en caso de que una persona sea formal. Vamos a ver nuestro cuadrito de resumen y vamos a ver todos los ingresos que tiene esta persona. En renta de primera categoría, ¿cuánto ingreso tiene? 1.000 soles. En renta de segunda categoría, ¿cuánto es su ingreso? También 1.000 soles. En renta de tercera categoría, ¿cuánto es su ingreso? 8.000 soles. En renta de cuarta categoría es 1.000 soles. Y en renta de quinta categoría es 2.000 soles. En total, esta persona, ¿cuánto ingreso tiene al mes realizando todas estas actividades? ¿Cuánto? 13.000 soles. ¿Y cuánto de impuesto ha pagado? Esta persona ha pagado en total de impuestos en ese mes 150 soles, ¿correcto? Pero vamos a proyectarnos, ¿ya? Vamos a proyectarnos. Vamos a imaginar que esta persona todos los meses tiene el mismo ingreso. Bien, nosotros vamos a proyectarnos al año. ¿Cuánto será el ingreso total de esta persona si todos los meses recibe lo mismo? ¿Qué debemos hacer? Vamos a multiplicar 13.000 por 12, nos sale 156.000 soles. Es su ingreso total en el año. ¿Y cuánto impuesto paga? Si tiene los mismos ingresos, obviamente va a pagar lo mismo todos los meses, ¿no? Bien, entonces multiplicamos 150 por 12, me sale 1.800. Quiere decir que esta persona durante todo el año ha recibido 156.000 soles o tiene un ingreso de 156.000 soles y ha pagado un impuesto a la renta de 1.800, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que los 156.000 soles es dinero legal, es dinero lícito. Ha pagado sus impuestos tal y como corresponde, 1.800 soles. Bien, entonces, miren, con 1.800 soles nosotros estamos protegiendo 156.000 soles de ingreso, ¿correcto? Entonces tenemos un escudo fiscal. Nuestro dinero está protegido. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver el otro lado de la moneda. Si una persona es informal, ¿correcto? Veamos, si una persona es informal, no paga sus impuestos. Esta persona también alquila camionetas, ¿no? Alquila camionetas. Vamos a ver, el otro ejemplo era Juan. En este caso va a ser Carlos, ¿correcto? Carlos también tiene su camioneta, la alquila, pero debería estar en impuesto a la renta de primera categoría, pero no paga, ¿no? No es formal, ¿correcto? Entonces, los 1.000 soles que recibe, obviamente lo recibe líquido, ya no paga la SUNAT, no tributa. Tiene ahí un ingreso de 1.000 soles. Y también esta persona presta dinero, al igual que Juan, 10.000 soles, y también genera un ingreso de 1.000 soles de intereses. Entonces tampoco tributa, debería tributar, pero la persona es informal y no tributa, ¿no? También tiene su negocio, ¿ya? Su bodega, su mini market, tiene su negocio, no tiene RUC, no tributa, ¿no? Pero tiene un ingreso de 8.000, al igual que Juan. También es pintor, sabe pintar, ¿correcto? No emite recibo por honorarios, por ende no paga o no tributa, ¿no? Entonces, pero le pagan 1.000 soles. Y también puede ser que esta persona también sea profesor y trabaje en un colegio, pero no está en planilla. Es una realidad que a veces ocurre en algunas instituciones, ¿no? No está en planilla. Entonces, esta persona recibe 2.000 soles, pero no tributa, ¿correcto? No tributa. Entonces, veamos qué ingresos tiene esta persona. Igual, ¿no? Al igual que Juan, Carlos también tiene los mismos ingresos. En primera categoría, segunda, tiene 1.000 soles, en tercera tiene 8.000, en cuarta tiene 1.000 soles, en quinta tiene 2.000 y total también tiene un ingreso de 13.000, ¿correcto? Juan también tiene ese ingreso, Carlos también tiene ese ingreso, pero la diferencia es que uno tributa y el otro no tributa. En este caso, como no paga impuestos, no tiene aquí el total de los impuestos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto lo vamos a proyectar. Al igual que Juan, vamos a proyectarlo a un año.
13.000 por 12, 156.000. Juan obtuvo igual ingreso, ¿no? 156.000 y Carlos también tiene 156.000. Pero aquí es el problema, aquí es el detalle. Mientras SUNAT no se dé cuenta, no hay problema. Por eso es que muchos empresarios, muchos emprendedores que tienen su negocio dicen, no pasa nada, ¿no? SUNAT hasta ahora, yo hace tiempo estoy trabajando y no pasa nada. ¿De dónde la SUNAT sabe tus movimientos? ¿De dónde? ¿Qué hacemos nosotros? Nos compramos un vehículo y ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me dice? Cuando ustedes compran un vehículo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué les pide el notario? Les pide la bancarización, ¿no? De la operación. Entonces, eso es bancarizado. De repente la persona también se presta dinero. Eso también tiene su ITF. También es bancarizado. Si es bancarizado, la SUNAT a través del ITF ya conoce tus movimientos. En un futuro, cuando tú tengas un buen ingreso, la SUNAT te va a notificar y te va a decir, a ver, señor Carlos, usted, mire, tiene un ingreso de 156.000 en este año. Susténteme usted cómo obtuvo ese ingreso. Entonces Carlos dirá, ¿no? ¿Sabe qué? Yo he alquilado mi camioneta, he prestado dinero, tengo mi bodega, soy pintor, encima trabajo en un colegio. Ah, muy bien, me parece muy bien. Yo veo que usted es una persona trabajadora y me parece bien, pero hay un problemita. Usted no ha pagado sus impuestos. Entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la multa? Cuando tú no pagas tus impuestos y no tienes cómo sustentar, entonces la SUNAT te va a aplicar la tasa más alta. La tasa más alta es de régimen general, que es un 29.5% de tus ingresos. Vamos a redondearlo a 30% para este caso práctico. Entonces, miren, si mi ingreso es 156.000 y mi impuesto a la renta es el 30%, calculemos cuánto es el impuesto a la renta. En este caso, el 30% de 156.000 es 46.800. Eso es lo que yo tendría que regularizar a SUNAT. Pero eso no queda ahí. Ese es el impuesto que te corresponde pagar. Pero esto tiene su multa. ¿Y cuánto es la multa? La multa es el 50% del tributo omitido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tú has omitido en pagar? Los 46.800. No has pagado a SUNAT, ¿correcto? Entonces, por eso tienes una multa, por no pagar tu renta. Entonces, ¿cuánto es el 50% de 46.800? 23.400. Entonces, ¿cuánto será el total que tienes que pagar? Sumamos el 30% más la multa, total 70.200. Eso es lo que tienes que pagar por no ser formal. Vamos a ver un cuadro comparativo. Miren, una persona formal, hemos visto sus ingresos, ¿correcto? Y cuánto ha pagado de impuesto. Una persona informal también tenemos su liquidación de impuesto, con el impuesto del 30% y su multa del 50%. Yo les pregunto aquí, miren, vean la diferencia. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? A ver, voy a marcarlo, ¿ya? Bien, vamos a utilizar esto. Miren aquí, una empresa formal o una persona formal ha pagado al mes o tiene ingresos por 13.000 y ha pagado 150. Y al año tiene 156.000. La persona informal también tiene similar ingreso, ¿correcto? Pero aquí, ¿cuánto ha pagado de impuesto de renta? 1.800. Y los 156.000 es dinero legal. En cambio, la persona informal tiene igual ingreso, pero el problema ¿cuál es? La sanción, ¿no? El impuesto del 30% que le aplica a la SUNAT. ¿Por qué? Porque no ha sido formal y SUNAT ya le ha notificado. Entonces, la SUNAT ya te hace una liquidación. ¿Y esta persona cuánto tiene que pagar? 70.200. ¿Es fuerte o no es fuerte? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser formal y pagar 1.800 o ser informal y pagar en el futuro los 70.200? Por eso es que a veces hay embargos, ¿no? Si yo no puedo pagar esta cantidad, ¿qué va a hacer SUNAT? Me va a embargar, ¿correcto? Me va a embargar. Por eso hay embargos de viviendas, de vehículos y otros bienes, por este motivo. Esto es un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Vamos a ver cómo nosotros realizamos la liquidación del IGB y el impuesto a la renta. Cómo nosotros realizamos. Yo les dije al inicio que quien paga el impuesto
lo paga el consumidor final. Bien, vamos a ver este ejemplo. Tenemos al proveedor que es Carlos y al contribuyente que es Juan. Juan le compra a su proveedor un equipo de sonido. Y cuando tú compras, ¿qué te emite el proveedor cuando compras un producto? ¿Qué documento te emite? Te emite una factura o una boleta, dependiendo, ¿no? Si eres consumidor final, obviamente es una boleta. Pero si tú vas a negociar, tú tienes que comprar con factura, ¿correcto? Entonces, el proveedor te va a emitir una factura si tú vas a comercializar los productos. Le emite una factura por un valor de 100 soles, IGB 18, total 118. Estamos pagando 118 soles en total. Pero este contribuyente, Juan, también tiene su cliente. Tiene su cliente que es Miguel. Y el equipo de sonido también le vende a Miguel. Como es consumidor final, ¿qué documento le emitirá el contribuyente? ¿Qué documento? Si es consumidor final, una boleta de venta. Le emite una boleta de venta. Aquí la pregunta es, ¿cuánto está pagando el cliente, el consumidor final? A ver, miren, está pagando 120 por el equipo, IGB 22 soles, total 142. Y si ustedes comparan aquí, ¿a cómo lo compró el contribuyente? A 100 soles. ¿Dónde está mi utilidad? Aquí, ¿no? Yo lo compro a un valor de 100, pero lo estoy vendiendo a 120. ¿Cuánto es mi utilidad? 20 soles. Es lo que realmente estoy ganando por vender este equipo. Pero recuerden que el IGB es un impuesto que se agrega a las ventas. Aquí yo estoy pagando como contribuyente 18 soles. ¿A quién le pago esos 18 soles? A Carlos, ¿correcto? Yo le estoy pagando 118. Los 100 más los 18, el total le he pagado a Carlos. Él tiene los 18 soles. Carlos tiene 18 soles de IGB. Pero ese IGB, ¿a dónde tiene que entregar Carlos? A la SUNAT. Bien, como Juan ha vendido a Miguel, entonces ¿cuánto de IGB le cobró? ¿Cuánto de IGB? 22 soles. ¿Y estos 22 soles dónde debe estar? ¿A dónde debe ir? A la SUNAT. Y Juan, el contribuyente, se queda con los 120, ¿correcto? Entonces vamos a ver ese cálculo. Bien, el IGB del consumidor final es 22 y el IGB del contribuyente que entregó al proveedor es 18 soles. Entonces nosotros tenemos que entregar ese dinero a SUNAT y vamos a hacer la liquidación del IGB. Va a restar el IGB de ventas menos el IGB de compras. 22 menos 18, 4 soles. Estos 4 soles, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la SUNAT. ¿Cuánto dinero está en SUNAT? ¿Cuánto dinero? 22 soles. La pregunta es, ¿quién está pagando el IGB? Ustedes respóndanse, ¿no? ¿Quién es el que está pagando? El consumidor final, ¿correcto? Entonces, ese dinero no es del contribuyente, sino el contribuyente le está haciendo favor al Estado de cobrar ese 18%, y eso tiene que ser entregado a la SUNAT. Eso es en cuanto al IGB. Ahora, el impuesto a la renta es otro impuesto. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se liquida? El impuesto a la renta se liquida del valor de lo que realmente es mi ingreso. ¿Cuánto es mi ingreso? Por la venta, 120 soles. Ese es mi ingreso. De ahí yo tengo que pagar mi impuesto a la renta. Este impuesto a la renta sí lo pagas tú, sí lo paga el contribuyente. ¿Y cuánto es la tasa del impuesto a la renta en el régimen especial? Es 1.5%. Quiere decir que esta persona, de los 120 de ingreso real que tiene, de los 120 va a aplicar el 1.5% y en total sale un solo 80. Pero recuerden que a la SUNAT no se le paga con céntimos, sino hay que redondear. Entonces, ¿a cómo se redondea un solo 80? A 2 soles. Esta persona, por la venta de este equipo, está pagando 2 soles de impuesto a la renta. Ya sé para qué pago mis impuestos, ya sabemos para qué pagamos los impuestos. Bien, entonces vamos con nuestro siguiente tema. ¿Qué me conviene más? ¿Ser persona natural o ser persona jurídica? Vamos a ver, nosotros podemos elegir estos dos tipos de empresas. Uno como persona natural y otro como persona jurídica. Ambos son empresas. Pero ¿cuál es la diferencia? Una persona natural
somos todos nosotros, las personas físicas, tenemos un DNI y también un número de RUC. Pero la persona jurídica también es una persona que existe, pero no como persona física, no como nosotros, sino como una entidad. Tenemos aquí las empresas individuales de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, entre otros. Y veamos también otra diferencia. La persona natural, su RUC comienza con el número 10 y le sigue el número del DNI. Estos 8 dígitos del DNI complementa al número de RUC. ¿Cuántos dígitos tiene el número de RUC? Tiene 11 dígitos. Aquí, ¿cuántos dígitos vemos? Solo 10, nos falta uno. ¿Y cuál es el último dígito en el número de RUC de una persona natural? Es el numerito que está en la esquina de nuestro DNI. Ese numerito de que está al costado vamos a colocar como último número de RUC. ¿Y para qué nos sirve este número? Nos sirve, por ejemplo, para ver el cronograma de vencimientos. ¿Cuándo nos toca pagar a SUNAT? La SUNAT nos da un cronograma de vencimientos, ¿no? Nuestras fechas de declaraciones. Nosotros nos vamos a fijar de acuerdo a este último dígito de RUC. En cambio, la persona jurídica, su RUC comienza con el número 20 y le sigue un número aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que la SUNAT ya nos da ese número. Aquí no hay número de DNI y otros datos, ¿no? Sino la SUNAT ya nos da el número. Pero recuerden, una persona natural comienza con el número 10 y una persona jurídica comienza con el RUC 20. Recuerden que la SUNAT a la persona natural lo reconoce ¿por qué? Por sus apellidos y nombres. Y tiene responsabilidad ilimitada por ser el ente. ¿Y qué es el ente? Quiere decir que tú eres la empresa, ¿correcto? Tú eres la empresa. Entonces, tú como persona asumes los derechos y obligaciones. Frente a una deuda con SUNAT, frente a una deuda con los bancos, ¿qué va a pasar? Si tú tienes tu casa, tu carro y otros bienes, ¿a quién le va a embargar? ¿La SUNAT o los bancos? A la persona, ¿verdad? Porque tú eres la empresa. Tú, Juan, eres la empresa. Entonces, ¿quién paga la deuda? Tú. Si tienes tu carro, tu casa a tu nombre, entonces, y debes a los bancos o a la SUNAT, entonces la SUNAT te va a embargar tu casa, te puede embargar tu vehículo, ¿no? Siempre y cuando esté a tu nombre. La desventaja de ser persona natural es este aspecto. En cambio, la persona jurídica, la SUNAT lo reconoce por su denominación o razón social y tiene responsabilidad limitada. En este caso ya no es ilimitada, sino limitada. Y la persona jurídica ejerce sus propios derechos y obligaciones. Y yo les pregunto, las empresas jurídicas tienen su gerente y el gerente o los socios, dependiendo del tipo de empresa, ellos realizan un aporte de capital, ya sea en bienes o dinero. ¿Y a quién aportan eso? A la empresa, ¿no? A su empresa jurídica. Entonces, la pregunta es aquí, ¿quién es el responsable? A ver, díganme ustedes, ¿quién es el responsable? ¿El gerente, los socios o la empresa? ¿Quién va a pagar las deudas frente a los bancos y la SUNAT? Quien va a pagar la deuda va a ser la empresa. ¿Y a quién le van a embargar? A la empresa, ¿no? A la empresa jurídica. ¿Con qué? Con los bienes y aportes que tiene. Con eso es que va a pagar la empresa. La empresa es responsable de sus deudas. Y a los gerentes y a los socios no les afecta. Por eso es que muchas personas optan por constituir su empresa como persona jurídica. Ustedes saquen su conclusión. ¿Cuál les conviene más? Si ustedes son responsables, no hay problema. Como persona natural, igual. Tanto la persona natural y jurídica puede mover cualquier cantidad de dinero. Ya sé qué tipo de empresa me conviene. Bien, vamos con otro tema. ¿Qué tipo de empresa elegir? Nosotros tenemos varios tipos de empresa, ¿no? Vamos a empezar con el tipo de empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son sus características? En este caso, si nosotros vemos en la imagen, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en la imagen? A una sola persona. En este caso, si tú quieres tener tu empresa jurídica y no quieres tener ningún socio, quieres tú tomar las decisiones de tu empresa,
¿no? Y no necesitas socios, entonces la mejor opción es la empresa individual de responsabilidad limitada, que solo tiene un solo propietario, un solo dueño. Y la denominación, por ejemplo, en este caso, dice Farmavit, empresa individual de responsabilidad limitada. Tú le pones el nombre a tu empresa, cualquier nombre que esté autorizado, ¿no? Entonces, normal, aquí tu empresa va a ser empresa individual de responsabilidad limitada. Los órganos de gerencia, o los órganos de gobierno, ¿cuáles son? Aquí solo tiene al gerente general, ¿correcto? Tú eres el dueño de la empresa y tú eres el gerente general. Entonces, aquí también hay una cosa importante. Tú eres el gerente general, pero puedes nombrar a una persona, a una tercera persona como gerente, ¿correcto? Tú eres el gerente general, pero puedes nombrar a una persona como gerente, a una tercera persona. Eso no quiere decir que esta persona sea tu socio, sino es tu trabajador, está trabajando como gerente, ¿correcto? Entonces también se puede realizar eso. En cuanto al capital, lo que tú des a tu empresa, ya sea en bienes o dinero, ese dinero o esos bienes se llaman aportes. Lo que tú realizas aquí son aportes de capital. Por ejemplo, nosotros vemos la duración. La duración en este tipo de empresas es indeterminada. ¿Qué quiere decir? Que el fin de la empresa lo decides tú. Tú decides hasta qué fecha tu empresa va a estar vigente. La transferencia se formaliza mediante escritura pública. Si tú quieres vender tu empresa, lo puedes hacer. ¿Cómo lo realizas? Al igual que se realiza una venta de un vehículo, igual, ¿no? ¿Cómo realizamos la venta de un vehículo? Con transferencia, igual. Tú quieres transferir tu empresa a otra persona, lo realizas mediante escritura pública y tiene responsabilidad limitada. Si esta persona debe o esta empresa debe, entonces ¿con qué va a pagar? Con los aportes, ¿no? Con los bienes y el dinero que el gerente haya aportado a la empresa. Si tú quieres formar tu empresa solo, esta es la mejor opción, empresa individual de responsabilidad limitada. Pero si tú quieres formar una empresa con otra persona, ya no sería empresa individual, sino que puede ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? O SRL, es lo mismo. ¿Cuáles son sus características? En este tipo de empresas, como mínimo son 2 socios y máximo 20 socios. Bien, y la denominación es, en este caso tenemos un ejemplo, Grupo SIDEC SRL. El nombre que tú tengas le antecedes a las siglas SRL, ese es tu nombre, ¿no? Pero vamos a ver cómo se pone el nombre más adelante, qué requisitos necesitamos. Bien, los órganos de gobierno en este tipo de empresas son la Junta General de Socios y la gerencia, son los que gobiernan en la empresa. Pero ¿quién es el órgano máximo en este caso? Es la Junta General de Socios. ¿Y qué es la Junta General de Socios? Es la reunión de todos los socios, ¿no? Somos 15 socios, nos reunimos y decidimos, esa decisión es la que prima en esta empresa. Y también tenemos al gerente, ¿correcto? ¿Y quién es el gerente? Ojo aquí, el gerente puede ser cualquiera de los socios. Puede ser que en una elección, en la Junta General de Socios, se decida que uno de los socios puede ser el gerente. O también podemos contratar a una tercera persona. También se puede hacer eso. Los 15 socios, de repente nadie tiene tiempo, ¿no? Todos tienen otras actividades. Entonces, ellos nombran a una tercera persona para que sea el gerente. También se puede hacer eso, es válido. ¿Correcto? Muy bien. Eso no quiere decir que esa tercera persona sea socio. Ojo, solo es nuestro trabajador. Capital social está representada por participaciones. Entonces, en este caso, recuerden que en la EIRL, el dinero que tú dabas o los bienes son aportes. En este caso, el dinero o los bienes que otorgan los socios se llaman participaciones y tienen que ser en partes iguales. Vamos a ver, la duración en este tipo de empresas es indeterminada. Los socios deciden hasta cuándo va a durar esta empresa. La transferencia también se realiza mediante escritura pública. Y la responsabilidad también tiene responsabilidad limitada, ¿correcto? Si esta empresa SRL tiene una deuda,
¿Quién asume? La empresa jurídica, y no afecta a los socios. Muy bien. Si yo quiero formar una sociedad anónima cerrada, en este caso, en pantallas, ¿cuántos socios vemos? ¿Cuántos socios hay en pantalla? 6 socios, ¿no? Vemos 6 socios. ¿Cuál es el mínimo para formar una sociedad anónima cerrada? En este caso, al igual que la SRL, mínimo 2, máximo 20 socios. Y en este caso, a ver, una diferencia aquí, ¿ya? Aquí, en este tipo de empresas, son socios accionistas. Pero en la SRL, otra diferencia es que aquí son socios participacionistas, ¿correcto? En la SRL son socios participacionistas. En la SAC son socios accionistas. Esa es una de las diferencias también. Y la denominación es Medifar SAC, ¿no? El nombre que tú le pongas a tu empresa, las siglas que continúa es SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Órganos de gobierno son la Junta General de Accionistas, el directorio, que es opcional, y la gerencia. A ver, aquí hay una palabrita, nos dice opcional. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener un directorio o no puedes tener un directorio. ¿Quién es el órgano de gobierno máximo en este tipo de empresas? La Junta General de Accionistas. ¿Y qué es la Junta General de Accionistas? Supongamos que son 20 socios, ¿no? Son 20 socios. La reunión de los 20 socios y los acuerdos que ellos tomen, ese acuerdo es lo que prima en este tipo de empresas. Y también tiene su directorio, pero nos dice que es opcional. ¿Por cuánto está conformado el directorio? Mínimo por 3 personas. Este directorio puede ser los mismos socios o puede ser terceras personas, pero mínimo tiene que ser 3, ¿correcto? Nosotros somos 20 socios, podemos nombrar a 3 personas para que se hagan cargo del directorio. Pueden ser los socios o podemos contratar a otras 3 personas de afuera, ¿no? Entonces son nuestros trabajadores, pero hoy ellos se hacen cargo del directorio. Es como la junta directiva de nuestra asociación. Y también tienen un gerente. Sí o sí tienen que tener un gerente. Y el gerente también puede ser un socio o puede ser una tercera persona. Capital social. En este caso, el dinero, los bienes que ustedes o los accionistas den a la empresa se llaman acciones. Por eso es que en este tipo de empresas los socios son socios accionistas. Y estas acciones deben estar inscritas en el libro de matrículas de la empresa. Duración, determinado o indeterminado. En este tipo de empresas se puede determinar la duración de la empresa. De repente nosotros constituimos una empresa por 2 años y después la empresa va a dejar de funcionar. Nosotros podemos ponerle la fecha de fin de esta empresa, ¿correcto? Eso se hace en la escritura pública para un fin específico. Bien. Transferencia. La transferencia de acciones debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad. Bien, la recomendación es que cuando ustedes formen una empresa como sociedad o en sociedad, ya sea 2 socios, 5 socios, 10 socios, 20 socios, etcétera, ustedes tienen que conocer bien al socio. Es como el matrimonio, ¿no? A ver, imagínense que ustedes se casan con una persona que no la conocen bien. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Si no conocen bien a la persona, ¿qué va a pasar? Obviamente, una separación, un divorcio, ¿correcto? Entonces, díganme ustedes, en una sociedad ocurre lo mismo. La recomendación es que para elegir un socio, tienen que tener la misma visión, ¿no? Los mismos objetivos y tienen que complementarse también en las distintas actividades. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas en sociedad, ¿en qué fracasan? En que a veces entre los socios se miran, ¿no? Uno dice, yo he trabajado más, yo he aportado más, o yo he estado más tiempo, etcétera, ¿no? Hay ese tipo de conflictos. Y muchas empresas cierran por ese tipo de problemas. Entonces, ustedes, para formar una sociedad, tienen que conocer a la persona. Bien, la responsabilidad en este tipo de empresas es limitada. ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién paga las sanciones? ¿Quién se hace responsable? La empresa jurídica. Y no afecta a los socios. No afecta. Tenemos otro tipo de empresa, la sociedad anónima.
En este caso, ¿cuáles son sus características? Mínimo 2 y máximo, ¿cuánto? A ver, ilimitado, ¿no? No tiene límite. Denominación: Medisur, sociedad anónima. Órganos: la Junta General de Accionistas, directorio y gerencia. En este caso, a ver, recuerdan que en la sociedad anónima cerrada, ¿qué decía? A ver, me olvidé de ese aspecto. Aquí dice, el directorio puede ser opcional. Pueden tener directorio o no pueden tener directorio, dependiendo, ¿no? Porque es fácil reunirse entre 20 personas, es fácil. Pero imagínense si fueran 100 o 200 o 500 socios, imagínense, ya no es fácil. Por eso es que en la sociedad anónima sí tienen que tener directorio. En cambio, en la sociedad anónima cerrada es opcional. ¿Qué pasa si son 3 socios? A ver, ¿no? Es más fácil el manejo, entonces no es necesario el directorio, ¿correcto? Bien, entonces en una sociedad anónima sí es necesario. ¿Por qué? Como les digo, ¿no? Aquí no tiene límite, de repente son 500 socios. Entonces, ¿qué necesitan? Un directorio. ¿Y dónde está el directorio? A ver, identifiquen en pantalla, ¿dónde está el directorio? Aquí, ¿no? Enfrente tenemos a los 3 miembros del directorio. ¿Y dónde estará el gerente? Aquí, ¿no? Está rindiendo cuentas de repente el gerente. Y los que están en la parte de al frente son los socios. El directorio, el gerente y los socios. Los 3 órganos de gobierno. Pero ¿quién es el órgano máximo? La Junta General de Accionistas. Lo que deciden todos los socios, eso es lo que se tiene que ejecutar. ¿Y quién lo ejecuta? El gerente. Capital social, en este caso también son acciones, puede ser en moneda nacional o extranjera. Y también puede ser en contribuciones tecnológicas o intangibles, ¿no? La contribución también puede ser una marca, ¿correcto? Tu marca es bien reconocida, también puede ser una contribución como acciones. La duración es determinado o indeterminado. La transferencia de acciones debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad y tiene responsabilidad limitada también, no afecta a los socios. Y en este caso tenemos una sociedad anónima abierta. Lo mínimo para constituir una sociedad anónima abierta es 750 socios. Si tú quieres tener estas siglas en tu empresa, en el nombre de tu empresa, tienes que tener 750 socios como mínimo. Y puede ser una sociedad anónima abierta. Y no tiene límite, ¿correcto? Entonces la denominación DROPAC, sociedad anónima abierta, órganos de gobierno, la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Identifiquen en pantallas dónde está el directorio. ¿Dónde estará el directorio? Al frente, ¿no? Todos ellos, los del frente, son el directorio, ¿correcto? Aquí tiene varios miembros del directorio, mínimo 3 y no tiene un máximo. Esta empresa, si ustedes se fijan, ¿dónde están los socios? Aquí, ¿no? Están en la parte de abajo, ¿correcto? Y imagínense, esta es la parte de adelante, quiere decir que atrás hay más cantidad de socios. Por eso es que este tipo de empresas tiene bastante cantidad de directorio, ¿no? Y supongo que el gerente general es el del medio, ¿correcto? Entonces, esta es una sociedad anónima abierta. Y también su capital está constituida por acciones. También son socios accionistas. Y nos dice que las acciones deben estar pagadas por lo menos en un 25%. Y sus acciones permanecen abiertas. Este tipo de empresas tiene una duración determinada o indeterminada, dependiendo, ¿no?, de lo que los socios decidan. La transferencia, en este caso, este tipo de empresas están en la Bolsa de Valores de Lima, ¿correcto? O en la Bolsa Internacional. Ellos cotizan en bolsa. Si tú quieres pertenecer a Telefónica, puedes comprar acciones. Por eso es que en este tipo de empresas tiene cantidad de socios. Ustedes han visto, ¿no?, cómo en la Bolsa de Valores se compran y venden acciones de cualquier tipo de empresas que sea sociedad anónima abierta. Tiene responsabilidad limitada. No tiene quien asume las deudas, la empresa, y no afecta a los socios. Ustedes pueden elegir cualquier tipo de empresa. Si van a formar una empresa solo, ¿cuál tipo de empresa es? La empresa individual de responsabilidad limitada. Pero si ustedes ya se van a asociar, hay varias opciones, la SRL o la SAC. Pero la SAA, ¿cuánto necesita? 750 socios como mínimo.
Bien, bien, este es un tema muy importante. Ya sabemos, por ejemplo, ya sabemos por qué nosotros debemos pagar tributos, ya sabemos qué tipo de empresa elegir, como persona natural o como persona jurídica. También sabemos qué tipo, ¿no?, de empresa, si nosotros podemos ser una ERL, SRL, etcétera. Y ahora vamos a ver cuáles son los pasos que debemos seguir para formalizarlos. Juan es una persona que con trabajo y esfuerzo ha ahorrado un capital y piensa constituir su empresa, una farmacia, y quiere hacerlo como persona natural o como persona jurídica. Entonces, vamos a ver cómo podemos constituir nuestra empresa como persona natural y como persona jurídica. Apoyemos a Juan en esta aventura. Ok, muy bien. Entonces, los pasos que nosotros debemos seguir para formalizar nuestra empresa como persona natural, nosotros tenemos que acudir a la SUNAT, a los ministerios y al municipio. Pero si nosotros somos persona jurídica, tenemos que primero ¿qué? Crear nuestra empresa. ¿Y dónde vamos a crear nuestra empresa? En la notaría y registros públicos, como persona jurídica. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir para formalizar mi empresa? Ustedes, como persona natural, tienen que ir a la SUNAT. ¿Qué tienen que hacer? Tramitar su número de RUC, elegir el régimen tributario, sacar una autorización especial, pero esta autorización especial depende de la actividad que ustedes desarrollen. También tienen que tramitar en el municipio su licencia municipal y defensa civil. Eso es en cuanto a la persona natural. Con estos trámites ustedes ya son completamente formal. Pero cuando ustedes quieran constituir su empresa como persona jurídica, ustedes tienen que acudir a la notaría y a registros públicos. En registros públicos realizamos la búsqueda y reserva de nombre. También tenemos que tener un libro de actas, una minuta, una escritura y la inscripción respectiva en registros públicos. Entonces vamos a ver estos pasos que debemos seguir. Como primer paso, ¿qué nos dice? Búsqueda y reserva de nombre. Entonces vamos con el primer paso. ¿Dónde vamos a realizar la búsqueda y reserva de nombre? En registros públicos. Para esto nosotros tenemos que tener 5 nombres, porque puede ser que en registros públicos revisen el nombre Farmacia Vida, empresa individual de responsabilidad limitada. Ese es el nombre que yo quiero como primera opción, pero esta empresa existe en Cusco, entonces me van a rechazar, no puedo utilizar este nombre. Me voy a la siguiente opción, Far Vida. Se realiza la búsqueda en registros públicos y existe en Puno, entonces tampoco puedo utilizar este nombre. Vida Farm, realizan la búsqueda y también existe en Arequipa, no puedo utilizar este nombre. Farmavida, realizan la búsqueda y esta empresa existe en Tumbes, entonces tampoco no puedo utilizar ese nombre. Vamos con nuestra última opción, Farmavid. Realizan la búsqueda y este nombre está disponible, está libre. A nivel nacional no existe. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo utilizar este nombre. Entonces, está autorizado este nombre para que yo pueda constituir mi empresa. ¿Y qué tengo que hacer? Debo reservar este nombre por 30 días. Primero realizo la búsqueda y luego tengo que reservarlo. Entonces, al reservarlo, mientras dure mi constitución de la empresa, nadie a nivel nacional va a poder utilizar este nombre, Farmavid. Por eso es que se realiza primero la búsqueda y reserva de nombre. Farmavid está libre, entonces voy al siguiente paso. Ya sabemos, primero es la búsqueda y reserva de nombre. El segundo paso es tener un libro de actas, el libro de actas de constitución, y esto debe ser legalizado por el notario. Pero este libro también es opcional, puede ser cuando ya su empresa esté constituida, también pueden tenerlo, o pueden tenerlo al inicio. Pero ¿qué va en el libro de actas? En el libro de actas contiene los acuerdos de los socios, cuál es el aporte que cada socio entrega a la empresa. Puede ser en bienes y en dinero, pero aquí también van los estatutos, las reglas de juego, qué es lo que se debe y no debe hacer, y también los aportes de bienes o dinero que cada socio dé a la empresa.
Y de esta manera nosotros tenemos el libro de actas. Y es un libro que también es obligatorio, que toda empresa debe tener. Otro paso, ya estamos en el paso 2, es la minuta. Una vez que nosotros nos hemos reunido entre socios, tenemos que realizar la minuta. ¿Y esta minuta qué contiene? Contiene los datos de los socios, los aportes, los estatutos, de acuerdo al libro de actas de la reunión que nosotros tengamos como socios, se realiza la minuta. ¿Quién realiza la minuta? Lo realiza un abogado. Puede ser interno o externo. ¿Qué quiere decir interno o externo? En la notaría tenemos abogados, ellos pueden realizar la minuta. O puedes tener un amigo que es abogado y también él puede realizar la minuta, ¿no? Eso es abogado interno o externo. Una vez que tú ya tienes la minuta de constitución, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos nuestra minuta. El siguiente paso es la escritura pública, el paso 4. La minuta lo vamos a elevar a escritura pública. ¿Para qué? Para darle formalidad, y esta tiene que ser fedatada por un notario público. El notario, la minuta que nosotros tenemos, lo va a traspasar a otro documento. Toda la información que está en la minuta lo traslada a la escritura pública. El notario pone el sello respectivo, y ese acto de poner el sello respectivo y transferir la información se llama elevar a escritura pública. Entonces ya tienes tu escritura pública, y el siguiente paso es la inscripción. ¿En dónde? En registros públicos. La escritura se lleva a registros públicos. Antes lo realizaba el gerente, pero ahora el notario o la notaría se encarga de realizar este trámite, ¿no? El notario lleva a registros públicos para su inscripción. Entonces, en registros públicos aproximadamente a veces se demora 2 semanas, pero puede ser que haya una observación, lo regresa a la notaría y hay que subsanar, y el trámite de la constitución de una empresa puede durar como máximo hasta un mes. Entonces, si ustedes quieren constituir su empresa, máximo va a durar un mes. A veces les van a decir, no, yo te lo constituyo en una semana. Tu empresa te lo constituye en una semana. ¿Ustedes creen que es lo correcto? ¿Que es cierto? No, ¿verdad? Lo correcto es que la empresa se constituye entre 15, 20 o 30 días, dependiendo, ¿no?, de la carga laboral. Cuando nuestra empresa esté inscrita en registros públicos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un documento, ¿no?, que es la ficha o partida registral, cuando ya esté inscrita en registros públicos. Bien, entonces vamos con el siguiente paso. Ya estamos en el paso 5. ¿Cuál es el siguiente paso? Tramitar mi número de RUC. Ya tengo la partida de nacimiento de mi empresa, la partida registral. Con esta partida registral, yo voy a ir a SUNAT para sacar mi número de RUC. Bien, entonces, ¿cómo se tramita el número de RUC? Vamos a ver los dos tipos de trámites, tanto como persona natural o como persona jurídica. En este caso, primero veamos cómo se tramita el RUC como persona natural. Si ustedes van a constituirse como persona natural, lo que necesitan es el DNI de la persona, también necesitan un correo electrónico, y si tu dirección es la misma que figura, o sea, tu local comercial va a funcionar en la misma dirección que figura en tu DNI, entonces solo llevas el DNI y un correo electrónico. Si tu dirección es distinta, de repente en tu DNI dice Girón Moquegua 550, pero tu dirección de tu establecimiento comercial está en Girón Huancané, entonces tienes que llevar el recibo de Girón Huancané. Y la SUNAT, ¿qué te va a dar? Te va a dar una clave SOL. Esta clave SOL es importante para que tú puedas realizar tus declaraciones. La información de la clave SOL es confidencial, solo lo debe tener personas de confianza, por ejemplo, el contador o el gerente, ¿no? Y el trámite como persona jurídica, si tú eres una persona jurídica, ¿cómo vas a formalizarte? Tienes que presentar el DNI del representante legal. ¿Y quién es el representante legal? Es el gerente. Luego tienes que tener un correo electrónico, ya sea en Gmail, Hotmail, cualquier correo. También un recibo de servicios donde funcione el establecimiento comercial y la partida registral.
que tiene que ser con una antigüedad no mayor a 30 días. Si tu partida registral está con una fecha mayor a 30 días, la SUNAT te va a rechazar y tienes que volver a tramitar, ¿no? ¿Y dónde lo tramitas? ¿De dónde sacas la ficha o partida registral? De registros públicos. Y la SUNAT te va a entregar una clave SOL. Este es el trámite para una persona jurídica, para que tú saques el número de RUC. Bien, ¿y el número de RUC para qué te sirve? Es como una persona, ¿no? A nosotros, como personas, ¿qué nos identifica? Nuestro DNI, los 8 numeritos. Eso es lo que nos identifica como personas. Entonces, a una empresa, ¿qué lo identifica? El número de RUC. El DNI de la empresa es el número de RUC. Entonces, con este RUC, ¿qué vas a hacer tú? Vas a poder realizar cualquier tipo de trámites posteriores. Si quieres sacar tu licencia municipal, te van a pedir el número de RUC. Si quieres tener una autorización especial, también te van a pedir el número de RUC. Bien, entonces vamos con el siguiente paso. Ya estamos en el paso 6, tramitar el número de RUC. El paso 7 es tramitar el régimen tributario. Nosotros debemos saber a qué régimen tributario debemos acogernos. Tenemos 4 regímenes tributarios y vamos a ver de manera rápida cuáles son las características de los regímenes tributarios. En nuestro país tenemos 4 regímenes tributarios y si ustedes ven en pantalla, nosotros lo vemos en forma de gradita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque en el nuevo RUS están las empresas pequeñas que recién están iniciando su actividad. Ellos mueven, tienen pocos ingresos, ¿no? Hasta 8.000 soles. Y así, en el régimen especial, ya sus ingresos son más, hasta 525.000 soles. Y en el MIPE tributario ya tiene más ingresos, 1.700 UITs. Y en el régimen general, los ingresos no tienen límites. ¿Y qué son ingresos? Son ventas. ¿Qué es un régimen tributario? En palabras sencillas, son las formas de pago de nuestros impuestos. ¿De qué manera voy a pagar mis impuestos? Los impuestos más comunes son el IGB y el impuesto a la renta. Entonces, nosotros como empresarios debemos saber a qué régimen tributario debemos acogernos. Nos van a preguntar en la SUNAT, ¿no? Cuando saquemos el número de RUC, nos van a preguntar, a ver, señor Juan, ¿usted a qué régimen tributario se va a acoger? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias de estos regímenes tributarios. Bien, tenemos un cuadrito en el cual vamos a ver estas diferencias. Veamos la primera diferencia. En este caso, como persona natural o jurídica, ¿quiénes pueden estar? A ver, en el nuevo RUS solo puede estar la persona natural. Si yo quiero estar en el nuevo RUS, solo puede estar la persona natural. La persona jurídica no puede estar en el nuevo RUS. En el régimen especial, en el MIPE tributario y régimen general, pueden estar la persona natural y jurídica, en cualquiera de ellos. ¿Cuál es mi límite de ingresos? ¿Qué son ingresos? Son ventas. En el nuevo RUS, yo puedo tener ventas hasta 8.000 soles. En el régimen especial, mis ventas no deben superar los 525.000 soles. En el MIPE tributario, mis ingresos o mis ventas no deben superar las 1.700 UITs. A ver, ¿cuánto es 1.700 UITs? Calculen, a ver, vamos a ver. Si yo estoy en el MIPE, ¿cuánto es mi límite máximo en ventas? 1.700 por 4.950. Me sale 8.415.000. Entonces, ustedes fíjense, aquí mi límite máximo en el RUS es 8.000 soles. No debo superar los 8.000 soles. En el especial ya es un poco más, es 525.000, más de medio millón. En el MIPE tributario, ¿cuánto es? 1.700 UITs y esto es igual a 8.415.000. Mis ventas no deben superar los 8.415.000, pero en el régimen general mis ventas no tienen límites, ¿correcto? Puede ser 9 millones, 10 millones, 20 millones. Por eso es que en el régimen general están las empresas más grandes de nuestro país. Muy bien. Mi límite de compras, al igual que mis ventas en el RUS, también es 8.000. No debo superar los 8.000 soles, ya sea en ventas y compras. En el especial, igual. Mi límite máximo en ventas y compras es 525.000 y en el MIPE tributario mis ventas
no debe superar las 1.700, pero mis compras sí pueden superar, ¿no? No tienen límite. En el régimen general, ambos no tienen límite. ¿Qué comprobantes puedo emitir? En el nuevo RUS solo puedo emitir boletas de venta y tickets. Si mis clientes me piden, estoy en el RUS, pero me piden factura, ¿qué debo hacer? Debo cambiarme de régimen tributario. ¿A dónde? Al régimen especial, MIPE tributario o general. En cualquiera de ellos yo voy a poder emitir facturas, boletas, guías de remisión y todos los documentos permitidos por SUNAT. Declaración jurada mensual y anual. En el nuevo RUS no realizan declaraciones juradas. Si yo tengo mis ingresos hasta 5.000 soles, ya sea en compras y ventas, yo voy a pagar 20 soles, pero si mis ingresos ya superaron los 5.000 soles, ya sea en compras y ventas, basta que uno de ellos supere, yo voy a pagar 50 soles al mes. En cambio, en el régimen especial se realiza un pago mensual de 1.5% de mis ingresos. En el régimen MIPE tributario y general, ahí sí tengo que realizar mis pagos mensuales y la declaración anual. En el MIPE tributario y general, ahí sí se realiza la declaración anual del impuesto a la renta. Otra diferencia es cuántos trabajadores puedo tener. En el nuevo RUS no tiene límite. ¿Por qué? Al ser empresas pequeñas, trabajan generalmente la familia, ¿no? El papá, mamá, los hijos. Entonces aquí no tiene límite. En cambio, en el régimen especial, ya el límite de trabajadores es 10 trabajadores por turno. En el MIPE tributario y general, puedes tener cualquier cantidad de trabajadores. ¿Y qué libros están obligados a llevar? En el nuevo RUS no están obligados a llevar libros. En el régimen especial llevan 2 libros, registro de compras y registro de ventas. En el régimen MIPE tributario van a llevar libros de acuerdo a sus ingresos. Y vamos a ver en otra diapositiva qué libros van a llevar en el MIPE tributario y general. Pero recuerden que en el régimen especial llevan solo 2 libros, registro de compras y registro de ventas. ¿Y cuál es el valor máximo de los activos? También es otra diferencia. ¿Qué son activos fijos? Por ejemplo, si yo en mi negocio, en el nuevo RUS, yo tengo mis muebles, mis mostradores, mis balanzas, mi computadora, etcétera, todos los activos fijos que yo tenga, sin contar los predios y vehículos, no deben superar los 70.000 soles. Aparte es la mercadería. La mercadería no se cuenta aquí, sino los activos fijos. Muebles como mostradores, anaqueles y otros, esos son activos fijos. Si superan los 70.000 soles, entonces no puedes estar en el nuevo RUS. ¿Dónde tendrías que estar? En el régimen especial. Aquí también el límite máximo de activos fijos son 126.000 soles. Si superas eso, tampoco puedes estar en el régimen especial. Tendrás que estar en el MIPE tributario o el régimen general, que no tiene límites en cuanto a los activos fijos. Otras diferencias que nosotros vamos a ver en cuanto a los regímenes tributarios es las restricciones. ¿Qué tipo de actividades no pueden estar en el nuevo RUS, en el especial, en el MIPE o general? Veamos quiénes tienen restricciones. El nuevo RUS sí tiene restricciones, el régimen especial también, el MIPE tributario y régimen general no tiene restricciones. Y veamos las restricciones del nuevo RUS. Pero primero vamos a ver quiénes pueden estar. En el nuevo RUS pueden estar las personas naturales que tienen un pequeño negocio cuyos clientes son consumidores finales y quienes desarrollan un oficio tales como gasfitero, pintor, carpintero, entre otros, siempre que no se trate de una carrera profesional universitaria. En el nuevo RUS únicamente, recuerden, solo se emiten boletas de venta y tickets. Vamos a ver qué actividades no pueden estar. De repente una persona me dice, o un emprendedor, un empresario me dice, yo tengo una empresa de transporte de carga, ¿puedo estar en el nuevo RUS? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? No puede estar en el nuevo RUS. ¿Por qué? Porque estas empresas mueven fuerte cantidad de dinero, ¿correcto? ¿Y cuánto es el límite máximo del nuevo RUS? 8.000 soles, ya sea en compras y ventas. Una empresa de transporte de pasajeros tampoco puede estar en el nuevo RUS. Los que realicen espectáculos públicos tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Los que tengan casinos, tragamonedas y otros similares tampoco pueden estar en el nuevo RUS.
Las agencias de viajes y publicidad, propagandas, ¿no? Ellos tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Los que realicen venta de inmuebles, los que vendan casas, ellos tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Los que realicen ventas en consignación, tampoco pueden estar en el nuevo RUS. ¿Y qué es consignación? ¿Qué será consignación? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, de repente hay un matrimonio y Bacus vende 100 cajas de cerveza en consignación. Entonces la persona que compra de repente vendió solo 50 cajas. ¿Qué va a pasar? Va a devolver 50 cajas a Bacus y solo le va a pagar las 50 que vendió. A eso se llama ventas en consignación. Y las empresas que realicen ese tipo de actividad no puede estar en el nuevo RUS. Los que sean notarios, martilleros, comisionistas tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Los que vendan productos o los comisionistas como Avon, también tenemos Herbalife, OmniLife y otros similares, tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Los que vendan combustibles derivados del petróleo, combustibles líquidos, por ejemplo, grifos, lubricentros, tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Los que realicen operaciones afectas al impuesto del IVAP, a la venta del arroz pilado y al impuesto selectivo al consumo, tampoco pueden estar en el nuevo RUS. Todas las actividades que vemos en pantalla no pueden estar en el nuevo RUS. ¿Y cuáles son las restricciones del régimen especial? Veamos primero quiénes pueden estar. En este régimen tributario se encuentran las personas naturales y jurídicas que obtengan rentas provenientes de comercio e industria. En este régimen llevan solo 2 libros contables, el registro de compras y un registro de ventas, y no están obligados a realizar declaraciones anuales. Los que realicen transporte de carga, los que realicen transporte de pasajeros, los que realizan espectáculos públicos, prácticamente todos los que no podían estar en el nuevo RUS tampoco pueden estar en este régimen especial, ¿correcto? Todas las actividades que estaban en el nuevo RUS no pueden estar en el régimen especial. Y también los que realicen programación, informática, consultoría, software, reparación y actividades conexas. Aquí en Juliaca tenemos las empresas en el Girón Moquegua que venden computadoras, realizan reparaciones, etc. Ellos no pueden estar en el régimen especial. También las empresas constructoras no pueden estar en el régimen especial, los que sean médicos, odontólogos, veterinarios, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros y otras actividades no pueden estar en el régimen especial. Prácticamente todas las carreras profesionales no están en el régimen especial, tampoco en el nuevo RUS. Los que realicen programación y consultoría en software y programación tampoco. Aquellos que vendan, ¿no? software contables, software en facturación, etcétera, ellos no pueden estar en el régimen especial. Y los que realicen ventas, rentas de fuente extranjera tampoco. Los que tengan depósitos aduaneros o terminales de almacenamiento tampoco pueden estar en el nuevo en el régimen especial. Pero veamos qué actividades pueden estar en el MIPE tributario y general. Pueden estar todas las actividades, todas aquellas actividades que no podían estar en el nuevo RUS y en el régimen especial, pueden estar en el régimen MIPE tributario y en el régimen general. Aquí no hay ninguna restricción. Vamos a ver otra diferencia. En este caso, ¿quiénes pagan el IGB? Recuerden que en el nuevo RUS solo se paga 2 cuotas mensuales, 20 y 50 soles. En el régimen especial MIPE tributario y general, ahí sí se paga el 18% del IGB. Bien, entonces a partir del régimen especial ya necesitan tener la asesoría de un contador, porque el contador va a realizar las declaraciones mensuales y también las declaraciones anuales según corresponda. ¿Cómo pago el impuesto a la renta? El impuesto a la renta también en el nuevo RUS no paga impuesto a la renta, solo paga 2 cuotas mensuales. En el régimen especial paga un impuesto a la renta que es el 1.5% mensual. En cambio, en el régimen MIPE tributario y régimen general, aquí ya es distinto, ¿no? Aquí ya van a pagar una renta anual, van a realizar la declaración anual del impuesto a la renta y van a pagar un porcentaje del 10%
y 29.5%. En el régimen general pagan 29.5%. Y aquí lo bueno es que en el régimen MIPE tributario, por las primeras 15 UITs hasta 74.250 de utilidad, vamos a pagar el 10% y después vamos a pagar 29.5%. Por eso es que el MIPE tributario nos facilita o pagamos menos impuesto, ¿no? Menos impuesto. ¿Por qué? Porque pagamos primero el 10% hasta 74.250 de utilidad, ¿correcto? En cambio, en el general se paga 29.5%. Y en el MIPE tributario, mensualmente se va a pagar el 1%. ¿Y estos qué son? Pagos a cuenta mensual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a imaginar que en el MIPE tributario tu impuesto a la renta es 15.000 soles, pero tú has pagado mes a mes 1.000 soles. Todos los meses has pagado 1.000 soles. Al año sería 12.000 soles. Como tu impuesto es 15.000 soles, pero tú has realizado pagos a cuenta mensual, cada mes 1.000 soles, 12.000 soles, tú restas en la declaración anual. De los 15.000 le restas los 12.000, ¿cuánto tienes que pagar? ¿Cuánto tienes que regularizar? Solo 3.000 soles en la declaración anual, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿quiénes realizan eso? Los que están en el régimen MIPE tributario y los que están en el régimen general. Muy bien, eso es en cuanto al régimen MIPE tributario. Se puede deducir gastos. ¿Qué son deducir gastos? Por ejemplo, si yo estoy en el nuevo RUS, no puedo deducir gastos. En el MIPE, en el especial, tampoco puedo deducir gastos. En cambio, en el MIPE tributario y general, sí puedo deducir gastos, ¿correcto? ¿Qué es deducir gastos? En Navidad, nosotros regalamos canastas navideñas a nuestros trabajadores. Entonces, en el ejemplo, regalamos 10 canastas navideñas. Cada canasta navideña es a 300 soles y me sale un total de 3.000 soles. Entonces, si yo he regalado estas canastas a mis trabajadores, entonces eso es un gasto para mí. ¿Y dónde lo puedo deducir? ¿Qué es deducir? Restar, ¿no? Voy a restar a mi utilidad. Por ejemplo, si yo tengo una utilidad de 10.000 soles y estoy en el MIPE tributario general, entonces yo voy a pagar mi impuesto de los 10.000 soles. Pero como yo tengo gasto, yo le digo a SUNAT, ¿sabes qué, SUNAT? Yo tengo una utilidad de 10.000 soles, pero yo he regalado canastas navideñas a mis trabajadores por un valor de 3.000 soles. Entonces esto lo voy a deducir, lo voy a restar. Es un gasto que yo tengo. Entonces mi nueva utilidad ya no es 10.000, sino es 7.000 soles. Y yo voy a pagar impuesto ya no de 10.000, sino de 7.000 soles. Entonces, mientras más gastos tenga yo, mi utilidad va a bajar y por ende voy a pagar menos impuesto, siempre y cuando esté en el régimen MIPE tributario y general. Pero ¿qué pasa si yo estoy en el RUS y en el especial y regalo canastas a mis trabajadores? En este caso, la SUNAT no me reconoce, ¿correcto? No me reconoce. ¿Por qué? Porque eso ya es un gasto que yo lo realizo de mi bolsillo, ¿no? ¿Por qué también? Porque en el especial y en el RUS se realizan declaraciones mensuales y no anuales. ¿Cuándo vamos a realizar la deducción de gastos? En la declaración anual, ¿correcto? A fin de año, ¿no? Cuando yo realice mi declaración anual, generalmente es en marzo y en abril, ahí voy a decir a SUNAT que yo tengo estos gastos y por ende mis impuestos van a reducirse y voy a pagar menos impuestos. ¿Llevan libros contables? En el RUS no lleva libros contables, en el régimen especial solo lleva 2 libros contables y en el régimen MIPE tributario y general llevan libros de acuerdo a los ingresos que tienen. Por ejemplo, si yo tengo ingresos que van desde cero, esto es para el MIPE tributario y general. Yo tengo ingresos hasta 300 UITs, que es igual a 1.485.000. Mis ventas no superan 1.485.000, entonces voy a llevar 3 libros contables: registro de compras, registro de ventas y libro diario de formato simplificado. Pero si mis ingresos ya crecieron, ¿no? Ya superé las 300 UITs, hasta las 500 UITs voy a llevar registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor,
son los 4 libros que voy a llevar. Pero si mis ingresos ya superan, ya tengo más ingresos, ya superé las 500 UITs, hasta las 1700 UITs, voy a llevar registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Ya voy a llevar 5 libros contables. Eso se lleva en el régimen MIPE tributario, ¿correcto? Porque hasta aquí es el límite del régimen MIPE tributario. Pero si yo tengo más ventas, ya tengo más ingresos, voy a estar en el régimen general y voy a llevar registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor, libro de inventario y balances, libro caja y bancos, y voy a llevar un libro de retenciones, dependiendo a mi actividad, ¿correcto? Los principales libros que se llevan en todo régimen general son los 6 primeros. Los demás libros, hay como 30 libros, se llevan de acuerdo a la actividad que tú desarrolles. Tenemos el registro de costos, registro de inventario permanente de unidades físicas, registro de inventario permanente valorizado y otros libros que depende al tipo de actividad que desarrolles. Muy bien, entonces estos son los libros contables que se llevan en el régimen MIPE tributario y régimen general. Aquí tenemos un resumen de todos los regímenes tributarios. Si yo estoy en el RUS, recuerden que mis ingresos no pueden superar los 8.000 soles al mes. Si estoy en el especial, mis ingresos no deben superar los 525.000, y si estoy en el MIPE tributario, mis ingresos no deben superar las 1.700 UITs. Y en el régimen general no tengo límites de ingresos. Y en el nuevo RUS no llevo libros contables. En el especial pago el IGB y el impuesto a la renta, y también llevo 2 libros contables. En el MIPE tributario y general se paga el IGB 18% y también se paga un impuesto a la renta anual, y también realizo pagos a cuenta mensual, ¿no? Poco a poco voy pagando mis impuestos y llevo libros contables de acuerdo a mis ingresos. Bien, este es un aspecto muy importante que también debemos saber. ¿Cuándo me puedo cambiar de régimen tributario? ¿En qué fecha? Si yo estoy en el RUS y me quiero cambiar al régimen especial, o estoy en el régimen especial y me quiero cambiar al MIPE tributario o al régimen general, lo puedo realizar en cualquier periodo del año, en cualquier mes. Pero si yo quiero bajar, ¿cuándo lo puedo realizar? Solo en el periodo de enero. Solo en enero, en la declaración de enero, puedo bajar de categoría, pero tengo que cumplir requisitos. Para cambiarme de régimen, yo tengo que declarar y pagar la cuota que corresponde siempre y cuando esté dentro de la fecha de vencimiento. Quiere decir, si yo me cambio del nuevo RUS al régimen especial, tengo que declarar y pagar. Pero ¿qué pasa si solo declaro y no pago? Y se me venció la fecha de pago, ¿no? ¿Qué va a pasar? La SUNAT automáticamente me va a poner al régimen general. Voy a estar en el régimen general. Si tú quieres cambiarte de régimen tributario, el requisito es que debas declarar y pagar antes de la fecha de vencimiento. Entonces ya sabemos a qué régimen tributario debemos acogernos. Bien, ya sabemos, ya estamos en el paso 7. El paso 8 es la autorización especial. Esto depende de la actividad que uno desarrolle. Por ejemplo, una ferretería, un mini market, una botica, una farmacia. Tenemos aquí una empresa de transportes, una empresa minera. ¿Quiénes necesitarán autorización especial? ¿Quiénes? Una ferretería y un mini market no necesita autorización especial. En cambio, una botica, una farmacia sí tiene que tener autorización especial. ¿De dónde tienen que tramitar la autorización especial? Del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ellos venden medicamentos y los medicamentos tienen que ver con la salud y la vida de la persona. Por ese motivo, tienen que pedir autorización especial al Ministerio de Salud. Las empresas de transporte, ya sea de carga de pasajeros, tienen que pedir autorización al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos le van a dar, si es una empresa de transporte de carga, una tarjeta de mercancía, ¿no? Un permiso especial para que puedan transportar mercaderías. En cambio, las empresas mineras son las empresas que tienen más permisos.
Ellos piden autorización al Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, también al Ministerio de Agricultura y otros ministerios. Las mineras son los que tienen más permisos especiales. Entonces, si tú vas a abrir una farmacia, tienes que tener una autorización especial. El siguiente paso es tramitar la licencia municipal. ¿Y dónde lo tramitas? En la municipalidad donde corresponde o donde esté ubicado tu empresa. La licencia municipal es de carácter indefinido, no tiene fecha de vencimiento. Antes se tramitaba cada 2 meses, pero ahora sacas tu licencia municipal y eso te dura indeterminadamente. ¿Y dónde lo tramitas? En el municipio donde pertenezca tu negocio. Bien, en el municipio también vas a tramitar tu defensa civil. Te van a pedir lo que es las señalizaciones, ¿no? Te van a pedir el aforo, te van a pedir los extintores, las señales de riesgo y te va a visitar un inspector y si tú cumples los requisitos te van a autorizar y te van a dar tu certificado de defensa civil. Ya tienes tu licencia municipal, ya tienes tu defensa civil, entonces con eso concluimos todo lo que es estos pasos para que tú seas formal. Ya sabemos qué pasos debemos seguir para formalizar nuestra empresa. Ahora vamos a ver qué pasos debo seguir para bancarizar mis operaciones. ¿Qué es una bancarización? La bancarización se realiza por transacciones superiores a los 2.000 soles o $500. Si en tu factura tú realizas una compra y en tu factura está un monto superior a los 2.000 soles, entonces tienes que bancarizar tu operación. ¿Y qué es bancarizar la operación? En este caso, el proveedor le emite una factura a su cliente por un valor de 2.500 soles y el cliente no le paga en efectivo, sino que tiene que hacer, tiene que realizar una intermediación financiera. Mediante un banco va a realizar un depósito, un giro, una transferencia, etc. Cualquier movimiento bancario que realice, o puede ser, ¿no?, como les digo, depósito, giro o transferencia a través de un banco, el cliente tiene que depositar a la cuenta del proveedor. Y de esta manera, ¿qué le va a entregar el banco? ¿Qué te entrega? Te entrega un voucher. Y este voucher es importante, porque de esta manera tú, como emprendedor, tienes que entregar la factura y el voucher a tu contador. Y el contador, de esta manera, va a registrar esa operación. Si no tiene el voucher de pago, esa factura no se puede registrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a perder el IGB que tú estás pagando. Entonces, es importante que tengas el voucher de pago. Y otro aspecto importante es que el depósito tiene que ser a la cuenta de la persona natural o a la persona jurídica, según sea el caso. Si Carlos es el proveedor, ¿a quién le tengo que pagar? A Carlos. No le puedo pagar a su esposa, no le puedo pagar a un amigo. Entonces este aspecto es muy importante. Ya sé cómo bancarizar mis operaciones. No se olviden de bancarizar sus operaciones. Con esto terminamos. Con este tema terminamos con las recomendaciones para evitar las multas con SUNAT. ¿Qué recomendaciones tenemos que dar a nuestros clientes? La primera recomendación es contar con un escudo fiscal. Les dije que la SUNAT ya conoce nuestros movimientos. ¿A través de qué? A través del ITF. ¿Qué es el ITF? El impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto se paga cada vez que realizas una operación, ya sea en moneda nacional o extranjera, mediante una entidad bancaria. Y la tasa es del 0.005% del valor total de la operación que realices. Entonces, por ejemplo, si tú realizas un depósito de 2.000 soles en una cuenta bancaria, el banco te va a cobrar 10 centimitos y ese ITF va a ingresar a SUNAT. Al ingresar a SUNAT, la SUNAT ya sabe que tú has realizado un movimiento por 2.000 soles y también debes contar con un socio estratégico tributario. ¿Quién es tu socio estratégico? El contador. El contador es tu socio estratégico en tu negocio para que tú puedas pagar los impuestos que corresponden, siempre en el marco de la ley. También se debe firmar un contrato de servicios donde esté el monto de los honorarios, figure también la fecha en que tú debas enviar tus comprobantes a, llevar al contador, y también debes informar al asesor de los cambios de la empresa. ¿Qué cambios le debes informar a tu contador? Le debes informar si tú tienes una nueva sucursal,
si te has realizado un préstamo bancario, etcétera, ¿no? Todos esos cambios que tú realices, tienes que informar al contador, cualquier tipo de cambio. Llevar a tiempo los movimientos de la empresa, las facturas, las boletas, llévalas a tiempo a tu contador para que lo registre. También pagar a tiempo los impuestos para evitar las multas y sanciones que corresponden. 3. Legalizar los libros contables a tiempo. La legalización de libros contables también tiene su fecha de vencimiento. La recomendación es que cuando tú constituyas tu empresa, a la semana o en el más corto plazo ya legalices tus libros contables. ¿Y dónde se legaliza? En las notarías. Bancarizar las operaciones comerciales. No se olviden de bancarizar sus operaciones comerciales. Importante tener el voucher de pago y con eso ustedes llevan al contador y el contador lo va a registrar. Si no tiene voucher, no se registra esa factura y pierdes el IGB. Llevar todos los documentos de compras y ventas para su registro a tiempo. Ustedes tienen que llevar a tiempo sus comprobantes. Por ejemplo, del periodo de enero, de todo enero, se declara en febrero. Vamos a imaginar que a este contribuyente le toca pagar hoy y declarar el 17. Entonces, yo les pregunto, desde enero o del mes de enero, ¿cuántos días tiene para declarar? Su vencimiento es el 17. Tiene 17 días para declarar y pagar. De enero tiene 17 días. Entonces, ustedes de repente le llevan los comprobantes el día 31 en la noche, puede ser, ¿no? Le llevan al contador, sabe que contador, acá están mis comprobantes del mes de enero. Entonces el contador puede declararlo el 2, el 3, el 4, lo más antes posible, para que no tenga problemas. La recomendación, o lo que yo recomiendo a mis clientes, es que los documentos me traigan hasta el 10, hasta el día 10. Y yo tengo cuántos días para revisarlo. Tengo el 11, 12, 13, 14, ¿no? Tengo todos esos días para que yo pueda revisar con calma los comprobantes y así de esa manera realizar una buena declaración. ¿Qué pasa si me traen a última hora, a último momento? ¿Qué va a pasar? El contador lo va a registrar apurado, ¿no? Lo va a registrar apurado. Ni siquiera va a revisar las bancarizaciones, de repente si tiene detracciones o tiene algún otro aspecto que debemos revisar. Entonces, ustedes tienen que traer los comprobantes a tiempo. Emitir también los comprobantes de pago por montos superiores a los 5 soles. Si tú emites facturas o boletas, lo debes realizar a partir de los 5 soles. Es obligatorio. ¿Qué pasa si no emites comprobantes? La SUNAT te sanciona, ¿no? Con una multa o puede clausurar tu local. La SUNAT, ¿cómo viene a tu establecimiento comercial? Ellos no vienen bien vestidos, sino vienen con ropa sport, con mochila, parecen unos estudiantes, ¿no? De universidad. Entonces ellos vienen con su mochilita y entran a tu negocio y te compran un producto que sea superior a los 5 soles. Te compran, te pagan, no le emites comprobante, el inspector se retira y luego se pone su chaleco, su photocheck, ingresa a tu local y te dice que usted ha cometido una infracción. Por ende, te van a poner una multa o una sanción, ¿correcto? Entonces hay que evitar eso. Bien, al transportar mercadería de un lugar a otro, debe tener su guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Si yo compro mercadería, mi local está en Juliaca, pero compro mercadería de Lima, ¿qué tengo que tener? Una guía de remisión remitente o una guía de remisión transportista, según corresponda. Bien, las guías de remisión remitente y transportista son importantes. ¿Por qué? Porque sustenta el traslado de los bienes, ya sea por venta, compra, importación, recojo, envío de establecimientos de una misma empresa, consignación, devolución y otros motivos. ¿Cuál es el trabajo de la guía? El trabajo de la guía es transportar mercadería. Si yo compro una mercadería de Lima, ¿con qué documento debe acompañar a la factura? Yo tengo mi factura y esto debe tener mi guía, ¿correcto? Entonces veamos. Si yo tengo un transporte privado, ¿cuál es transporte privado? Quiere decir que mi empresa es Farmavit y yo tengo mi propio vehículo. Ese es un transporte privado. Y yo realizo mi traslado de mi mercadería de Juliaca a Puno. Entonces hay una intervención policial. ¿Qué documentos me van a pedir? Si yo traslado mi mercadería, mi guía de remisión remitente. Entonces, el trabajo de la guía de remisión remitente es trasladar la mercadería de un lugar a otro lugar.
su trabajo. Por eso es que en la guía de remisión remitente que nos dice punto de partida, punto de llegada. Toda mercadería que se traslade de un lugar a otro tiene que tener su guía de remisión remitente. ¿Y de qué me sirve la factura? También, la factura me sirve para acreditar que la mercadería que yo traslado me pertenece. Para eso sirve la factura, pero la guía es para transportar mercadería. Yo tengo esos dos documentos y mi mercadería pasa sin problemas. En cambio, el transporte público es cuando el servicio de transporte de bienes es prestado por un tercero. Quiere decir que yo transporto mi mercadería, pero no tengo un vehículo. ¿Qué hago? Contrato a una empresa de transporte y llevo mi mercadería. ¿Y qué me va a pedir la policía en una intervención? Me va a pedir lo que es mi guía de remisión remitente, también me va a pedir la factura y la guía transportista. Bien, tengo que tener estos tres documentos si es que es un servicio de transporte público. ¿Y quién me entrega la guía de remisión transportista? Me entrega la empresa de transporte. Entonces yo tengo que tener mi guía remitente y mi factura como empresa, Farmavit, pero la guía de remisión transportista me entrega la empresa de transportes. Este es un aspecto muy importante. Bien, yo tengo esos documentos y mi mercadería pasa sin ningún problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no tengo esos documentos, no tengo mi guía? ¿Qué va a pasar? Simplemente la mercadería queda incautada, ¿no? O te hacen retención del vehículo o te pueden llevar al depósito. ¿En qué casos no debo emitir guía? ¿En qué casos no se emite la guía de remisión? Cuando tú transportes mercadería en una empresa de transporte de pasajeros. Ahí, ¿qué tienes que sustentar? ¿O cómo sustentas el traslado? Solo con la boleta o la factura que corresponde, ¿sí? Cuando tú transportes mercadería en una empresa de transporte de pasajeros, ahí no necesitas guía de remisión remitente, tampoco transportista. Solo necesitas una boleta o una factura para sustentar que la mercadería te pertenece. Aquí concluimos nuestro curso. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Atrévete a construir sin que nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo.